El libro de los Salmos es una colección de oraciones, himnos y poemas que reflejan la experiencia humana y la relación con Dios. Este Salmo número 1 nos muestra la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Entonces, exploremos este Salmo más en detalle. Podemos ver que este Salmo empieza con la palabra bienaventurado. Y bienaventurado es una palabra que quiere decir feliz, afortunado y bendecido. Entonces, en este primer verso del Salmo donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En esta parte de este verso, el primer verso de este Salmo, nos dan bastante información de lo que va a ser el Salmo completo. Aquí vemos que empieza con la palabra bienaventurado, lo que ya hemos dicho que significa feliz, afortunado y bendecido. También tiene 4 personas que se mencionan en este primer verso, lo que es el justo o el varón bienaventurado, el malo, el pecador y el escarnecedor. El escarnecedor es una persona que se mofa o se burla posiblemente de Dios o de las personas que creen en Dios. Aquí también en este primer versículo vemos 3 negaciones, lo que es no, ni y ni, lo que quiere decir bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También en este primer verso podemos ver 3 verbos progresivos, lo que es el verbo anduvo, el verbo estuvo y el verbo sentado o sentar. Esto puede ser una progresión al pecado. Es una persona que anduvo, no estuvo ni se ha sentado, señalando cómo puede representar un desliz gradual hacia el pecado. Esto nos enseña que el pecado no ocurre de inmediato, sino que es un proceso que debemos evitar desde el principio. Este varón es un varón feliz, afortunado y bendecido porque desde el principio tomó una decisión consciente de no andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni de sentarse en silla de escarnecedores. Esta persona, por esto, es un hombre, varón bienaventurado, feliz, afortunado y bendecido. Ahora vamos a estar estudiando el verso 2 y el verso 3. En este verso encontramos la palabra sino, y esto es lo que introduce una afirmación que se opone a una negación previa, pues en los versículos anteriores o en el versículo anterior habíamos visto bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra sino quiere decir que en vez de esta persona estar haciendo estas cosas antes mencionadas, sino él se deleita en la ley de Jehová y en esa ley de Dios está su delicia. La palabra ley aquí quiere decir la Torá, pero o la instrucción, pero aquí se refiere a toda la enseñanza de Dios y el justo encuentra placer en ella. Esta persona se siente contento, gozoso de estudiar la Torá, de estudiar la ley de Dios y encuentra placer en ella. Y dice que el justo, este varón, lo que hace es que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Esto quiere decir que no solamente la escucha y se olvida de la palabra de Dios, sino que piensa constantemente en ella y es una práctica continua, no solo ocasional. Este versículo nos llama a una devoción constante a Dios y a su palabra. Ahora vamos a ver el versículo 3 y dice, el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos como este varón o el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol está plantado junto a un río y tiene una fuente continua de agua, que es nuestro Dios, y por eso jamás se secará porque siempre está tomando lo que necesita. Sigan ustedes estudiando este salmo porque es un salmo muy hermoso. Luego veremos el verso 4 y el verso 6. Ahora vamos a estar estudiando el verso 4 al verso 6. Básicamente dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, en estos versos, específicamente el 4 y el 5, están hablando del camino de los malos. Y dice, todo lo que se dijo acerca del justo, que era un árbol estable, fructífero y próspero, ahora dice, no así los malos. O sea, no es así con respecto a aquellos que son malos y no siguen la ley de Dios. Dicen, estos serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es lo que es el tamo? El tamo es la cáscara o la paja liviana de alrededor de un grano que debe ser quitada antes de que el grano se pueda moler en harina. Por ejemplo, lo vemos en el trigo, también lo podemos ver en el arroz. Entonces dice que el tamo es algo que no tiene fundamento o valor o que es muy liviano o no es estable. Entonces el Señor removerá el tamo y será arrebatado como el viento, con el viento. Por tanto, aquellos malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estos no serán levantados con todos aquellos que son los justos y bienaventurados porque han seguido la ley de Dios y se deleitan en la enseñanza de Dios. Podemos ver en el versículo 6 para concluir donde dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí podemos ver que Jehová conoce el camino de los justos y su senda, pero la senda de los malos perecerá. Aquí podemos ver que el conocimiento de Dios sobre el camino de los justos es un conocimiento protector y amoroso. Dios cuida y guía a los justos, mientras el camino de los malos los lleva a la destrucción. Entonces, podemos ver cómo se contrasta el destino de los justos, que es un camino próspero y lo lleva a la bendición, y el camino de los impíos, que los lleva a la destrucción y eterna. Entonces, vemos cómo nuestro Dios conoce el camino de los justos. Aquí vemos que no solamente nuestro Señor Jesús camina con nosotros y conoce nuestros caminos, sino que Él va con nosotros, como dice en su palabra. Él no nos dejará ni nos abandonará. Así es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en este día? ¿Estamos viviendo como los justos, arraigados en la palabra de Dios? ¿O estamos viviendo como los impíos y dejándonos llevar como el tamo? Yo les aconsejo, mis amados hermanos, que en este día nos arraiguemos en la palabra de Dios para que seamos como un árbol que esté plantado sobre corrientes y cerca de corrientes de agua que emanan, y ese es nuestro Dios. Que Dios les bendiga.